Hola, soy un avatar realista creado con inteligencia artificial y como ves, parezco tan real que puedo ayudarte a presentar tus videos, hacer tus presentaciones formales por ti, ser parte de historias animadas o lo que sea que se te ocurra. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? El crear tu propio avatar realista es más fácil de lo que crees y tú también puedes hacerlo. Quédate viendo este video porque te voy a mostrar paso a paso cómo llegar a un resultado como este. Lo primero que vamos a hacer es crear la descripción base de nuestro personaje, que nos va a dar la semilla que vamos a poder usar cada vez que queramos usar este mismo personaje en diferentes escenarios. Si no lo hacemos de esta forma, va a ser complicado poder replicar el mismo resultado después cuando queramos usar el mismo personaje en diferentes ubicaciones. Así que vamos a tomar el prompt que ya les dejé en los comentarios de este video, que ya viene preparado para que ChatGPT nos genere una descripción base de un avatar realista usando Google FX. Y ustedes lo único que tienen que cambiar es esta parte donde dice escribe aquí tu descripción básica del personaje. En mi caso, yo ya tengo preparada una descripción básica que le voy a dar aquí en esta parte para que ella me genere este prompt base que vamos a poner en Google FX. Como podemos ver, nos generó un resultado en inglés, que es el que vamos a usar en Google FX, y la versión en español para que revisemos a ver si nos convence o si queremos cambiarle algo. En este caso, a mí me gusta esta descripción, así que vamos a continuar con el siguiente paso, que es crear esta imagen base. Nos vamos a ir a el link que les dejé también en la descripción de este video, que es la de Google FX, y vamos a seleccionar imagen. Una vez que ya estamos aquí, vamos a copiar nuestro prompt en inglés, se lo vamos a dar aquí a Google FX y nos vamos a ir a esta parte de ajustes para seleccionar nuestro tamaño. En mi caso es horizontal 16:9 porque es para YouTube, pero pues ustedes podrían seleccionar dependiendo de sus necesidades. Mejor calidad, y aquí donde dice semilla le vamos a dar un clic para bloquearla y que a partir de este momento todas nuestras generaciones se hagan a partir de esta semilla. Cerramos los ajustes y le damos un clic en crear. Como podemos ver, nos generó una imagen que es muy cercana a lo que le pedí en la descripción. Me gustan todas y pues bueno, ya bloqueamos la semilla para poder hacer la generación de este personaje en diferentes escenarios. Entonces, para poder crear los diferentes escenarios, vamos a tomar el siguiente prompt que les dejé en el mismo documento, en el cual ChatGPT nos va a ayudar a crear un prompt usando esa misma descripción base y agregándole las poses y los escenarios. Entonces vamos a tomar el prompt donde dice ChatGPT, quiero que me ayudes a crear prompts para generar imágenes realistas en Google FX, manteniendo coherencia en el personaje. Como vemos, aquí le pide que use la descripción completa en inglés del prompt base, repetir la descripción base, agregar la descripción del escenario o locación específica, manteniendo una pose neutral. Y aquí donde dice escribe aquí tus escenarios, la vamos a reemplazar por los escenarios que ustedes quieran situar a su avatar. En mi caso yo ya tengo una lista de escenarios que quiero, así que nada más se los voy a dar aquí. Y le damos nuevamente a la flechita para que ChatGPT nos genere estos prompts. Y como podemos ver, aquí ya nos está generando los diferentes escenarios que yo le pedí. Yo le pedí un estudio de podcast, un laboratorio, una sala de juntas corporativa, un estudio de diseño, un laboratorio futurista de tecnología, un estudio de grabación y una conferencia de prensa. En todos los casos nos está devolviendo el prompt en inglés y en español
para que revisemos y si hay algo que le queremos cambiar antes de pasarlos a Google Effects, lo podamos hacer. En caso de que estemos ya contentos con lo que nos acaba de generar, pues simplemente nos vamos a regresar para ir generando las imágenes. Entonces, para el video que yo les puse al principio, que es en un estudio de podcast, vamos a usar este prompt. Nos aseguramos primero que todo lo que estaba antes quede borrado y ya le damos nuestro nuevo prompt. Nos aseguramos en los ajustes de que la semilla esté bloqueada, que la relación de aspecto sea horizontal, en este caso, y cerramos y ya nada más le vamos a dar un clic en crear. Y aquí ya nos dio varias opciones para que nosotros elijamos la variación que más nos guste. Para mantener continuidad de nuestro personaje y que no se vean movimientos raros o que no se vea natural, lo que vamos a hacer es elegir la que más nos gusta y esta la vamos a animar varias veces para que podamos crear un video continuo con todos esos clips de 5 segundos y esos son los que vamos a animar con la sincronización de labios para que el movimiento se vea lo más natural posible. Yo hice algunas pruebas con diferentes aplicaciones que te pueden hacer esta sincronización de labios y me di cuenta de que lo que hacen es que toman un clip de 5 segundos y como que lo reversan y luego lo vuelven a poner en la velocidad normal. Entonces eso hace que los movimientos del avatar no se vean tan naturales. La forma de conseguir que se vean más naturales es esta, tomando una imagen específica y animando esa varias veces y luego poniéndolas en un clip para que tengamos el suficiente tiempo de video para sincronizarlo con la voz y que se vea lo más natural posible. Entonces, confíen en el proceso, hice varias pruebas hasta llegar a este resultado, así que ustedes no tienen que pasar por ese proceso de prueba y error. Pueden hacerlo de esta forma, sus resultados se van a ver un poco más naturales de lo que se podrían ver si nada más hacemos el proceso directamente en estas páginas que te ofrecen la sincronización de labios. Ahora vamos a elegir la variación que nos guste más y esa es la que vamos a animar varias veces para poner juntas en un clip y luego ponerles la voz. En mi caso voy a seleccionar esta, siento que se ve muy natural, está en una posición muy neutra y creo que puede funcionar bien. Entonces la descargamos y la vamos a pasar a un software de animación. Entonces vamos a ingresar a Leonardo desde el link que les dejé en la descripción y nos vamos a ir a la herramienta de video. Yo aquí ya he estado haciendo algunas pruebas, como podrán ver. Entonces vamos a picarle aquí a esta partecita para subir la imagen inicial. Le vamos a dar aquí donde dice Upload an Image y vamos a seleccionar la imagen que ya elegimos para hacer las animaciones. Entonces la cargamos y nuevamente yo ya les dejé este prompt en el mismo documento de Drive para que Leonardo o la página de animación que ustedes estén usando les haga un movimiento muy natural, expresiones faciales, movimiento de manos para esta misma imagen. Entonces, ya que yo ya tengo este prompt, le vamos a dar clic en generar y lo que yo voy a hacer particularmente para poder llegar al resultado de este avatar que se vea natural con la sincronización de labios es tomar esta misma imagen y animarla varias veces con este mismo prompt. Lo que va a resultar es que van a ser varios clips de 5 segundos que yo puedo poner todos juntos en CapCut para conseguir un clip de menos de 30 segundos, porque 30 segundos es lo máximo que nos da la plataforma de sincronización de labios en la forma gratuita. Si pagamos la versión de paga, me parece que nos da hasta 3 minutos, pero como en este caso estamos usando la versión gratuita, pues con animar esta misma imagen unas 4 o 5 veces,
ya nos da lo suficiente como para poder tener un buen resultado. Así que yo le voy a dar simplemente generar varias veces hasta tener unas 4 o 5 animaciones diferentes de la misma imagen. Y como podemos ver, yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 resultados que están relativamente neutrales. Por alguna razón, Leonardo hace que aquí y aquí ella se quite los lentes, lo que no me va a funcionar mucho para mantener consistencia, pero puedo utilizar las otras 4. Así que lo que voy a hacer es darle un clic en la flechita para descargar todas las nuevas generaciones que me creó Leonardo y las voy a poner todas juntas para tratar de lograr la mayor consistencia posible. Ahora que ya tenemos todas nuestras animaciones en Leonardo, lo que vamos a hacer es ponerlas todas juntas en un software de edición para crear un clip de hasta 30 segundos, que es al que le vamos a poner la voz. Yo estoy usando CapCut, entonces aquí voy a subir los clips que acabo de generar. Y lo que vamos a hacer es acomodarlos de forma que las transiciones se vean lo más natural posible. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a agregar, voy a copiar uno de los clips y se lo voy a poner aquí para poder llenar un poco más de espacio porque queremos llegar casi a los 30 segundos. Puedo copiar este también y se lo agrego al principio. Y con esto ya estamos casi en los 30 segundos. Para no tener problemas de que la otra plataforma no nos acepte nuestro clip porque es de más de 30 segundos, vamos a dejarlo en 28. Yo creo que hasta ahí está bien. Y vamos a ver cómo se ve el clip completo. Y como podemos ver, las transiciones se ven naturales, así que nos puede servir esto para ahora sí ponerle la sincronización de labios y que parezca como que ella está haciendo este discurso. Entonces exportamos en máxima calidad todo este clip. Y ahora que esté listo, nos vamos a ir a la última herramienta para ya generar el resultado final. Y el último paso es dirigirnos a la liga que también les dejé en el mismo documento de Google Drive, que es para esta página que se llama Dream Face App. Esta sí está en español, entonces es mucho más sencilla de usar. Y le vamos a dar un clic aquí a donde dice herramientas de inteligencia artificial, sincronización de labios de video. Y le vamos a dar un clic aquí a donde dice generar video de avatar. Como pueden ver, yo ya estuve aquí experimentando con diferentes avatars. Y bueno, lo que vamos a hacer es aquí donde dice fotos o videos, le vamos a dar en subir desde nuestra PC. Seleccionamos el video que acabamos de crear en CapCut. Y ahora que ya tenemos aquí nuestro video, le vamos a dar un clic aquí donde dice audio, subir audio o video, subir desde nuestro dispositivo. Y yo ya tengo un audio de 28 segundos para ponerle a este video. Le damos un clic en generar. La razón por la que yo les dije que pongamos todos estos clips juntos en CapCut es para que tengamos un video lo suficientemente largo para nuestra voz, que
esta herramienta nos permite hasta 30 segundos, porque si solamente le damos un clip de 5 segundos, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es tomar estos 5 segundos y como que copiarlos, ponerlos en reversa y de alguna forma llenar esos 30 segundos, pero eso hace que los movimientos no se vean tan naturales. Entonces, de esta forma, animando varias veces la misma toma, logramos que las transiciones entre los clips de cada 5 segundos se vean un poco más naturales. Y ahora vamos a ver el resultado. Hola, soy un avatar realista creado con inteligencia artificial y como ves, parezco tan real que puedo ayudarte a presentar tus videos, hacer tus presentaciones formales por ti, ser parte de historias animadas o lo que sea que se te ocurra. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? El crear tu propio avatar realista es más fácil de lo que crees y tú también puedes hacerlo. Quédate viendo este video porque te voy a mostrar paso a paso cómo llegar a un resultado como este. Y como podemos ver, el resultado es bastante natural. En la versión gratuita, Dreamface te permite clips de hasta 30 segundos y en la versión de paga te permite clips de hasta 3 minutos. Entonces, pues ya depende de cada uno qué tan largos necesitan los videos y si con la versión gratuita les es suficiente. Espero que este video te haya gustado, te haya servido y no olvides dejarme tus comentarios en la parte de abajo. También te pido que compartas este video con tus amigos o con cualquier persona que creas que le puede servir para sus proyectos. Y no olvides también dejarme tus sugerencias de temas para que podamos hacer un video de todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias por ver este video, te saluda tu amiga Majo, hasta la próxima.